Bueno, y ahora le contamos que el Fondo Mundial de la Naturaleza reportó que entre 1970 y el 2014 hubo un gran descenso de la biodiversidad. Cheque. La sobreexplotación de recursos naturales y la agricultura a gran escala, relacionadas con el creciente consumo humano, son las principales causas de la disminución de la biodiversidad y pérdida de hábitats en América Latina. De acuerdo al informe Planeta Vivo emitido por WWF, esta región ha sufrido la disminución más dramática, perdiendo el 89% de vertebrados. Hemos perdido el 22% de hábitats integrales, es decir, los hábitats, los ecosistemas que necesitan estas especies de vertebrados para vivir se han degradado en un 22% y particularmente en el Caribe es donde vemos un 60% de degradación. La publicación estima que la población de peces, aves, mamíferos, anfibios y reptiles han tenido un declive de 4.8% anual desde el centro de América hasta la Patagonia. A ello se suma la pérdida de más de 20% de la Amazonía, el pulmón más importante del continente. El Amazonas es la zona en donde se capta una gran cantidad de dióxido de carbono y se emite una gran cantidad de oxígeno esencial para nuestra vida. De continuar con esta tendencia y al no cambiar patrones de consumo, las proyecciones no son nada esperanzadoras. Según los expertos, los objetivos planteados en la Agenda 2020 no serían cumplidos y, por tanto, la pérdida de biodiversidad se vería acelerada, afectando principalmente a las poblaciones más pobres. Si nosotros, que ahorita estamos en la posibilidad de actuar con la tecnología, con la ciencia, con los valores que contamos a nivel mundial, no actuamos, estamos perdiendo una ventana de oportunidad que probablemente nunca más se va a dar. Por ello, las recomendaciones de los expertos se basan en la disminución del consumo, que las empresas se hagan responsables de los impactos que generan sus cadenas de producción y que los individuos tomen decisiones inteligentes para exigir a sus gobiernos desarrollos cada vez más sostenibles. En ese sentido, hicieron un llamado al próximo gobierno para que generen acciones efectivas que contribuyan a evitar la aceleración en la pérdida de la biodiversidad mexicana. Con imágenes de Alfredo Ponce, Eric Pinto, 21 Noticias.